La mayoría de las personas creen que el poder se mide por el volumen de su voz. Creen que aquel que tiene la última palabra, el que grita más fuerte o el que explica sus razones con más detalle, es quien tiene el control de la situación. Pero la realidad es mucho más oscura y contundente. El poder real no se grita, se siente en el vacío que dejas cuando los demás esperan que ruegues. El poder real habita en el silencio. Si observas con atención, notarás que las personas más débiles son las que más hablan. Hablan para justificarse. Hablan para llenar los silencios incómodos. Hablan para convencer a otros de su valor. Sin embargo, en la alta estrategia del desapego, hablar es una forma de entregarte. Cada palabra que sale de tu boca es una pieza de información que el otro puede usar para predecir tus movimientos, para encontrar tus debilidades y para domesticar tu espíritu. Hoy vas a descubrir por qué el silencio es la herramienta ofensiva más peligrosa de Maquiavelo y cómo puedes usarla para aplastar la manipulación de cualquier persona sin necesidad de levantar un solo dedo. No estamos hablando de una simple falta de palabras. Estamos hablando de una técnica de alta ingeniería psicológica que altera la percepción de quienes te rodean. Existe una razón biológica por la cual el silencio de alguien con determinación resulta aterrador. El cerebro humano está programado para detectar patrones y buscar respuestas constantes. Cuando tú retiras tu respuesta, cuando dejas una pregunta suspendida en el aire, o cuando simplemente observas a alguien que espera una reacción de tu parte, estás activando una alarma primitiva en su sistema nervioso. El silencio crea una brecha de incertidumbre que la mente del otro intentará llenar desesperadamente, y en ese intento de llenar el vacío es cuando ellos cometen los errores que te darán la victoria absoluta. Antes de revelarte la técnica exacta para ejecutar un silencio letal en medio de una discusión o una negociación, debes comprender la trampa en la que has caído hasta el día de hoy. Has creído que el desapego es ignorar a los demás, pero el verdadero desapego estratégico consiste en estar presente físicamente mientras retiras tu energía emocional por completo. Esta técnica se basa en un principio fundamental. Aquel que tiene la capacidad de retirarse primero de la interacción es el que pone el precio a la relación. Pero para lograr esto, primero debemos analizar el fallo en el diseño de tu propia mente, ese impulso biológico que te obliga a hablar cuando deberías callar y que te hace perder el respeto de los demás en cuestión de segundos. Todo comienza con lo que los psicólogos llaman la ansiedad del vacío, un fenómeno que está ocurriendo en este mismo instante dentro de tu cerebro. La ansiedad del vacío es una respuesta evolutiva diseñada para protegernos. En la antigüedad, el silencio dentro de una tribu significaba peligro, exclusión o un conflicto inminente. Por eso, cuando alguien calla ante nosotros, nuestra mente entra en un estado de alerta roja. El cerebro interpreta ese vacío como una amenaza que debe ser neutralizada. Y la forma más común en que los seres humanos intentan neutralizarla es hablando. Cuando estás frente a alguien que intenta manipularte, esa persona cuenta con tu necesidad de agradar, de explicarte o de defenderte. Esperan que llenes el espacio con palabras. Pero cuando aplicas el desapego estratégico y te mantienes en silencio, estás invirtiendo el campo de batalla. Ya no eres tú quien está bajo presión. Es el manipulador quien, al no recibir el combustible de tu reacción, empieza a sentir que pierde el control. El silencio actúa como un espejo implacable. Obliga a la otra persona a enfrentarse a sus propias inseguridades. Seguramente has vivido esa situación. Haces una pregunta o lanzas una afirmación, y al no recibir respuesta, la otra persona empieza a dar explicaciones que nadie le pidió. Empiezan a contradecirse, a revelar más de lo que querían, o a mostrar su desesperación por recuperar tu atención. En ese momento, tú ya has ganado, porque el primero que habla para romper la tensión
es el que ha aceptado la posición de inferioridad. Maquiavelo entendía que la información es la moneda del poder. Si hablas mucho, estás regalando tu moneda de oro a cambio de nada. Si callas, obligas a los demás a pagar con la suya para intentar descifrarte. El silencio te otorga un aura de misterio y de imprevisibilidad que es absolutamente devastadora para quien intenta dominarte. La gente teme lo que no puede predecir. Si no pueden predecir tus palabras, no pueden controlar tus acciones. Pero para que este silencio sea verdaderamente letal, debe ir acompañado de una presencia física inquebrantable. No es el silencio de quien huye o de quien se siente herido. Es el silencio de quien observa desde una posición de superioridad intelectual. Es el silencio del cazador, que no tiene prisa. Aquí es donde entra en juego el concepto de la mirada de piedra. Este estado de calma absoluta, mientras el mundo a tu alrededor se desmorona, es lo que separa a los líderes de los seguidores. Sin embargo, hay una trampa en la que incluso los más astutos suelen caer. Es el error que cometes justo antes de lograr el desapego total, un impulso que nace de lo más profundo de tus circuitos neuronales y que puede arruinar toda tu estrategia si no sabes cómo identificarlo antes de que sea tarde. Para dominar a los demás, primero debes aprender a dominar ese impulso que te quema por dentro cuando el silencio se vuelve ensordecedor. Ese impulso es tu mayor enemigo. Se llama validación reactiva. Es el deseo casi incontrolable de recuperar la paz a través de una palabra, una disculpa o una broma que suavice el ambiente. Sin embargo, el estratega sabe que la paz es el refugio de los vencidos. En el desapego estratégico, la tensión es tu mejor aliada. Debes aprender a sentarte en medio de esa incomodidad y dejar que el fuego consuma a la otra persona, mientras tú te mantienes frío y distante. Cuando te mantienes callado, el cerebro del otro empieza a realizar una auditoría interna de sus propios pecados. Se preguntan, ¿qué sabe que yo no sé? ¿He ido demasiado lejos? ¿Por qué no me está rogando? Al no darles el cierre que buscan, los obligas a entrar en un bucle infinito de sobrepensamiento. Es en este estado de confusión donde su autoridad se desmorona. Al dejar de responder, dejas de ser una pieza que ellos pueden mover en su tablero. Te conviertes en el tablero mismo. Imagina una discusión donde te lanzan una acusación injusta o intentan humillarte. La reacción común es defenderse, lo cual solo valida el ataque y te pone en una posición de subordinación. Pero si te limitas a mirar a los ojos de esa persona, sin parpadear demasiado, y guardas un silencio absoluto durante 10 segundos, la dinámica cambia por completo. El atacante sentirá de repente que su agresión ha caído al vacío. Sin una reacción de tu parte, su ataque se vuelve ridículo, infantil y carente de peso. En ese silencio, tú has proyectado una fuerza que ninguna palabra de defensa habría logrado. Este es el silencio de la autarquía emocional. No necesitas que el otro retire lo dicho. No necesitas que te entienda. Y sobre todo, no necesitas su aprobación para sentirte en paz. Estás demostrando que su opinión no tiene el poder de alterar tu equilibrio interno. Esta es la máxima expresión del desapego. Ser tan dueño de uno mismo que el ruido exterior simplemente rebota contra una armadura de acero. Sin embargo, el silencio no solo se aplica en la confrontación directa, sino también en la ausencia estratégica. Hay momentos en los que tu presencia física es lo que te está haciendo perder valor. Existe un error táctico que cometes cuando intentas arreglar las cosas estando siempre disponible. Un fallo que te vuelve predecible y, por lo tanto, descartable. Para que tu silencio tenga un impacto devastador, a veces debe ir acompañado de una desaparición total que active el miedo más profundo del ser humano. Esta desaparición no es un acto de cobardía, sino la aplicación de la ley más implacable del valor, la escasez.
Cuando dejas de estar, obligas al otro a imaginar una vida sin ti, y es en esa imaginación donde recuperas el estatus que habías perdido. Pero antes de aplicar este retiro, debes conocer el mecanismo exacto para que tu ausencia no sea vista como un berrinche, sino como un castigo silencioso que les haga suplicar por tu regreso. Todo depende de cómo cierres la puerta antes de marcharte. Cerrar la puerta no es un acto de ira, sino un acto de valorización. El error más común que cometen las personas al intentar aplicar el desapego es marcharse esperando que el otro las detenga. Si te vas mirando hacia atrás, no te estás retirando. Estás mendigando una persecución. El verdadero estratega cierra la puerta con una finalidad absoluta, dejando tras de sí un silencio que no pide permiso ni ofrece explicaciones. Este es el momento en que la escasez deja de ser un concepto teórico y se convierte en una realidad dolorosa para quien te daba por sentado. La mente humana está configurada para ignorar lo que es abundante y obsesionarse con lo que ha perdido. Mientras estabas presente, disponible y eras predecible, tu valor se diluía en la cotidianidad. Al retirar tu presencia y tu palabra de forma abrupta, pero calmada, activas el principio de pérdida en el cerebro del otro. De repente, el espacio que ocupabas se convierte en un recordatorio constante de su incapacidad para retenerte. El silencio de tu ausencia es mucho más ruidoso que cualquier reclamo que pudieras haber gritado. Pero cuidado, porque existe una diferencia abismal entre el tratamiento de silencio inmaduro y la ausencia estratégica del desapego. El primero es un intento desesperado de castigar para obtener atención. Es un grito silencioso que dice, «Mírame, estoy enojado». El segundo, el que aquí estamos perfeccionando, es una retirada de inversión. Es el mensaje claro de que tu energía es demasiado valiosa para ser desperdiciada en un entorno que no la honra. En la ausencia estratégica no hay rencor, solo hay una fría reevaluación de tus prioridades. Cuando dejas de enviar señales, dejas de alimentar el ego de quien te manipulaba. Los manipuladores se nutren de tu reacción. Necesitan saber que todavía tienen un impacto en tus emociones para sentirse poderosos. Si desapareces del radar, si tus redes sociales callan y tus respuestas mueren, les quitas el espejo en el que se validaban. En ese vacío, la otra persona pierde su centro de gravedad. Empiezan a cuestionar su propia importancia. Es aquí cuando el cazador se convierte en presa, y la desesperación por recuperar una señal tuya les lleva a cometer actos de humildad que antes consideraban imposibles. Este poder de retiro te otorga la ventaja más grande en cualquier dinámica social: la capacidad de decir no sin pronunciar una sola sílaba. Estás comunicando que tus límites son infranqueables y que el precio de cruzar la línea es la pérdida total de tu acceso. Sin embargo, para sostener esta posición, debes haber construido algo dentro de ti que sea más fuerte que la necesidad de compañía. Debes haber cultivado lo que los grandes maestros del poder llaman la fortaleza del observador. La fortaleza del observador es la capacidad de analizar la realidad sin que tus deseos nublen tu juicio. Es entender que el silencio no es solo lo que no dices hacia afuera, sino la quietud que mantienes por dentro mientras esperas el movimiento del oponente. Pero hay un nivel aún más profundo en esta maestría, un secreto que permite que tu silencio no solo sea una defensa, sino una trampa activa que obliga a los demás a entregarte lo que más esconden. Se trata de la técnica de la escucha depredadora, una habilidad que transforma cada segundo de tu silencio en una herramienta de extracción de secretos y debilidades. La escucha depredadora no tiene nada que ver con la empatía tradicional. Mientras que la mayoría de las personas escuchan para responder, el estratega del desapego escucha para mapear el terreno mental del otro. Al mantener un silencio absoluto mientras la otra persona habla,
Estás creando un vacío que su ego no puede soportar. Inconscientemente, el interlocutor siente que debe esforzarse más para obtener una reacción tuya. Es en ese esfuerzo innecesario donde empiezan a filtrar información confidencial, a confesar inseguridades o a revelar sus verdaderas intenciones. Cuando callas y solo observas, el otro se siente juzgado por su propio monólogo. El silencio actúa como un suero de la verdad psicológico. La gente teme el juicio silencioso mucho más que una crítica verbal, porque la crítica se puede rebatir. Pero el silencio es una incógnita que ellos mismos llenan con sus peores miedos. Si logras dominar esta técnica, te darás cuenta de que no necesitas interrogar a nadie para saber lo que piensan. Solo necesitas quedarte quieto y dejar que su propia ansiedad haga el trabajo por ti. Este dominio del silencio eleva tu estatus de forma instantánea en cualquier jerarquía social. En una reunión, en una cita o en una confrontación familiar, el individuo que menos habla es percibido automáticamente como el de mayor rango. El exceso de palabras comunica una necesidad de ser comprendido, y la necesidad es la antítesis del poder. El desapego es la capacidad de estar bien sin que el otro te entienda, y esa libertad es la que te permite usar el silencio como un arma de precisión. Sin embargo, para que esta escucha depredadora sea efectiva, tu lenguaje corporal debe ser congruente con tu vacío verbal. Una postura relajada, una respiración lenta y una mirada que no busca aprobación son los componentes que convierten tu silencio en algo magnético y, a la vez, intimidante. Estás proyectando que eres un observador de la realidad, no una víctima de ella. Estás demostrando que tienes el control total de tu recurso más escaso, tu atención. Pero hay un momento crítico en toda interacción, donde el silencio debe romperse. No se rompe con una explicación, ni con una queja, sino con una intervención quirúrgica diseñada para desarmar por completo la narrativa del otro. Existe una estructura de respuesta específica que utiliza el desapego para dejar al manipulador sin palabras, una especie de cortocircuito mental que ocurre cuando utilizas la palabra de poder que prometimos al inicio. Esta palabra no busca convencer, busca terminar el juego bajo tus propios términos. Dominar este cambio de ritmo, pasar del silencio absoluto a una intervención mínima pero devastadora, es la marca del verdadero maestro del desapego estratégico. Pero antes de revelarte cuál es esa palabra y cómo aplicarla, debemos entender por qué el 99% de las personas fallan justo en este punto, cayendo de nuevo en la red del manipulador, por un simple error de interpretación emocional. El fallo ocurre cuando confundes tu silencio con una tregua, cuando en realidad es el inicio de una reestructuración total de tu autoridad. Ese error de interpretación es creer que el silencio es una pausa a la espera de que las cosas vuelvan a ser como antes. Nada más lejos de la realidad. El silencio estratégico es una frontera. Cuando decides callar, estás trazando una línea en la arena que el otro debe respetar si quiere volver a tener el privilegio de tu presencia. Por eso, cuando finalmente decides romper ese silencio, no puedes hacerlo con una justificación. Debes hacerlo con la palabra de poder que mencionamos. Interesante. Esta palabra, o variaciones breves como entiendo o ya veo, seguidas de un nuevo silencio, son devastadoras. ¿Por qué? Porque no ofrecen resistencia. El manipulador espera que pelees, que te opongas, que le des algo contra lo que chocar. Al decir interesante y volver a tu estado de observación, les estás comunicando que has procesado su ataque, que has visto sus intenciones y que sencillamente no tienen el peso suficiente para moverte de tu sitio. Has convertido su drama en un objeto de estudio y a ellos en un espécimen bajo tu microscopio. En este punto, la dinámica de poder ha dado un giro de 180 grados. El desapego se ha completado.
Ya no estás esperando que el otro cambie, que te pida perdón o que reconozca tu valor. Te has dado ese valor a ti mismo al demostrar que tu paz es innegociable. Pero para sostener esta posición a largo plazo, para que no sea solo un truco de un día, debes integrar este comportamiento en tu identidad. El silencio no debe ser un disfraz que te pones cuando tienes miedo, sino la base desde la cual operas en todos tus vínculos. La maestría en el desapego requiere una honestidad brutal contigo mismo. Debes estar dispuesto a observar tus propias ganas de hablar, tus propias ganas de convencer y cortarlas de raíz. Cada vez que vences el impulso de reaccionar, tu autoridad interna crece. Te conviertes en una figura de granito en un mundo de cristal. La gente empezará a tratarte con un cuidado diferente, casi con una reverencia instintiva, porque saben que tu silencio es el preludio de una decisión firme e irrevocable. Sin embargo, alcanzar este nivel de control tiene un precio. La soledad del poder es real, pero es una soledad mucho más digna que la compañía de quienes te desprecian. El desapego te da la libertad de elegir quién entra en tu círculo y quién se queda fuera, observando desde el otro lado del muro que has construido con tus palabras no dichas. Es la capacidad de ser arquitecto de tu propio respeto. Pero queda un último paso, el más importante de todos, para consolidar esta transformación. Es el secreto que garantiza que nadie, bajo ninguna circunstancia, vuelva a subestimar tu capacidad de retirarte. Existe una prueba final que la vida te pondrá para ver si tu desapego es real o solo una fachada. Si superas esta prueba, tu poder será absoluto. Se trata del fenómeno de la extinción de la respuesta, el último y más desesperado intento del entorno por doblegarte antes de rendirse ante tu nueva jerarquía. El fenómeno de la extinción de la respuesta es el último recurso del manipulador, antes de aceptar que ha perdido su dominio sobre ti. Cuando dejas de reaccionar, la otra persona no se retira de inmediato. Por el contrario, su comportamiento se volverá errático y desesperado. Intentarán provocarte con insultos más hirientes, o quizás utilicen el bombardeo de amor, fingiendo una vulnerabilidad extrema para que vuelvas a su red. Es un estallido de energía caótica, diseñado para encontrar una grieta en tu silencio. Si cedes en este punto, les estarás enseñando que solo necesitan presionar un poco más fuerte para doblegarte. Pero si te mantienes firme, si tu silencio permanece impasible ante sus gritos o sus lágrimas, su poder sobre ti morirá para siempre. Al atravesar este fuego, ocurre una transformación irreversible en tu identidad. El desapego deja de ser una técnica que aplicas y se convierte en el núcleo de tu carácter. Ya no eres alguien que intenta parecer fuerte, eres alguien que ha encontrado la libertad absoluta en la falta de necesidad. El silencio que antes te causaba ansiedad, ahora es tu santuario. La opinión de los demás, que antes era tu brújula, ahora es solo ruido de fondo. Has comprendido que la mayor victoria no es ganar una discusión, sino haber construido una vida donde no tienes nada que demostrar a nadie. Este es el verdadero poder del desapego estratégico, la capacidad de ser el centro de tu propio universo, moviéndote con una calma que otros confunden con frialdad, pero que tú sabes que es pura soberanía emocional. Has aprendido a dominar el silencio, a usar tu ausencia como un castigo y tu presencia como un privilegio que muy pocos merecen. Pero recuerda, el silencio es solo la primera parte de esta maestría. Existe un principio aún más profundo que rige todas las interacciones humanas y que dicta quién atrae y quién es rechazado. Para consolidar tu posición de autoridad, debes entender la ley de hierro que mencionamos anteriormente. Lo que persigues, huye. Si has logrado callar, pero tu mente aún sigue buscando secretamente la validación del mundo, todavía estás en peligro de caer. Por eso, el siguiente paso lógico en tu evolución es dominar la paradoja de la atracción.
Debes aprender por qué el acto de retirarse es, en realidad, el imán más poderoso que existe. Si quieres saber exactamente cómo dejar de ser el cazador para convertirte en la fuerza de gravedad que lo atrae todo, debes comprender por qué nunca, bajo ninguna circunstancia, debes volver a perseguir a nada ni a nadie. El secreto de esa regla de oro es lo que veremos a continuación. Haz clic en este video.